Emilio para que nos platiquen acerca de su investigación. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias. ¿Me la prestas? Y ahorita te paso. Listo. Bien, buenas tardes a todas, a todos. A continuación, mi compañera Itzan y yo vamos a presentar una investigación que actualmente se continúa en curso sobre un fenómeno reciente que vivimos en la Ciudad de México de manera muy exponencial, pero realmente se vivió en todo el país y que es nada más y nada menos que la primera presidenta en nuestro país, la primera mujer presidenta en nuestro país, y sobre todo cómo es que no solamente su presidencia, sino sobre todo sus candidaturas tuvieron un impacto fundamental en la cultura política de nuestro país, que es México. Entonces, bueno, esta es una investigación que seguimos en curso, pero se nos hace bastante interesante poder compartir algunos de los hallazgos que hemos tenido. Por favor. Bien, primero, en esta investigación consideramos fundamental retroceder un poco hacia los antecedentes que ha tenido las candidaturas femeninas en la cultura política mexicana y comenzamos nada más y nada menos primero con el reconocimiento del voto femenino durante el año de 1953, que fue el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, en el que se le reconoce a la mujer el derecho de sufragio tanto activo como pasivo y así poder participar no solamente en una mejor construcción del Estado mexicano, sino también hacia la inclusión ciudadana para para la toma de decisiones políticas, ahora también por parte de las mujeres. Ahora, es bastante importante reconocer este hecho porque si ustedes se fijan, el año es relativamente reciente, ni siquiera 100 años el hecho de que la mujer tiene sufragio en México, pero es un paso bastante importante para poder determinar esta construcción del Estado mexicano, ¿no? Posteriormente, durante las décadas de 1960 a 1980, perdón, observamos que existe una baja representación en cuanto a las mujeres en los congresos y por tanto esto se debe, digamos, a diversos factores que pueden incluir no solamente el predominio de un sistema autoritario como lo era el del PRI, sino también la misma hegemonía de este partido, el cual era dominado por hombres, no solamente en la titularidad del partido, sino en la titularidad más importante de los poderes en México. Y pues realmente este tipo de factores son los que no dejaban a las mujeres participar debido a que existía una cultura política mexicana bastante masculinizada, bastante machista, bastante patriarcal, si es que le podemos sujetar esos adjetivos, pero realmente era una cultura política para los hombres y por los hombres, ¿no? Entonces, evidentemente, vamos viendo diferentes construcciones que ayudan a desmontar este tipo de mitos. Y en relativamente poco tiempo vemos dos fenómenos que pueden contribuir a esta construcción. El primero es que en 1982 existe una mujer llamada Rosario Ibarra de Piedra, la cual funcionó como la primera mujer candidata presidencial del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Entonces, esto abre, por supuesto las puertas a diferentes mujeres para acceder a cargos públicos. Y recordar que en 1982 se da esta candidatura en un contexto de movilización social en el cual Rosario Ibarra viene del activismo, realmente como fundadora del Comité Eureka para la defensa de los derechos humanos y posteriormente como representante de las víctimas de las desapariciones políticas. Entonces realmente esta candidatura funcionó bastante bien para visibilizar que las mujeres pueden alcanzar cargos políticos. Posteriormente, hasta 1994, durante las elecciones presidenciales, ya por lo menos tenemos a dos candidatas, Cecilia Soto por el Partido del Trabajo y Marcela Lombardo por el Partido Popular Socialista, las cuales visibilizan aún más el hecho de que las mujeres pudieran acceder a cargos públicos. Por favor, la siguiente. Gracias. Bien, entonces, teniendo ese tipo de antecedentes, vamos a avanzar un poco más en el tiempo, teniendo en cuenta que aún existen muchísimas
desigualdades estructurales en el Estado mexicano, el cual limitan un poco el participar de las mujeres, porque realmente hasta 1996 se dan las primeras cuotas de género para que las mujeres puedan acceder a los cargos públicos en el Congreso, y es posteriormente cuando en 2012 y 2014 se implantan nuevas cuotas de género para que estas mujeres pudieran acceder a los cargos. Y realmente vemos un porcentaje de mujeres en el Congreso avanzar un poco más. Por ejemplo, en el año 2000 teníamos apenas el 19% ocupado por mujeres, cuando actualmente ya tenemos casi, prácticamente el 50% con una ley de paridad. Ahora, algo que es bastante importante también es que hemos tenido candidatas a la presidencia con posibilidades reales de triunfo, aunque en el largo curso de las campañas, pues evidentemente se van desinflando, digamos, un poco sus candidaturas y evidentemente no llegaron a la presidencia. El claro ejemplo fue en 2012 con Josefina Vázquez Mota, abanderada del Partido Acción Nacional, el cual, recordemos, en México en este año terminaba el sexenio de Felipe Calderón, el segundo presidente del Partido Acción Nacional, y se tenían expectativas de que este partido podría funcionar otra vez nuevamente en la presidencia a través de Josefina Vázquez Mota, la cual gana la candidatura, pero en el curso de la campaña, pues evidentemente por diversos factores, su campaña no funcionó de manera adecuada para que la mayoría de los mexicanos votara por ella. Sin embargo, ese tipo de campañas funcionó bastante bien a nivel nacional, porque 12 años después ya tenemos dos candidatas presidenciales. En México, durante 2024, las alianzas partidistas prácticamente se parten en dos bloques, uno llamado la 4T, digamos, que es el gobierno actual, y posteriormente el frente opositor abanderado por Xóchitl Gálvez, las cuales ambas candidatas ganan las primarias en su partido o las encuestas en su partido para poder abanderar dichos frentes. Entonces, a partir de esta campaña era evidente que una mujer gobernaría México, sin embargo no se sabía cuál. Evidentemente tenían posturas distintas, abanderaban partidos distintos y tenían causas bastante distintas. Entonces realmente de lo que podíamos estar seguros en este año es que en 2024 México iba a ser gobernado por primera vez por una mujer. Entonces, posteriormente la contienda del 2024 marca este punto de inflexión que le digo, que hay dos mujeres compitiendo por la presidencia y nosotros como mexicanos sabemos que por lo menos una llegaría a la presidencia. Entonces el resultado fue evidentemente decantado hacia Claudia Sheinbaum, abanderada del partido en el gobierno, el cual es Morena, y realmente con una votación muy amplia de 33 millones de votos, un número que nunca se había alcanzado y sobre todo con un porcentaje bastante alto que supera incluso el 50%. Posteriormente, algunas de las condiciones que influyeron en las candidaturas femeninas fueron que el sistema de partidos dio paso a estas dos mujeres a través de diferentes encuestas o diferentes etapas que permitieron a las mujeres llegar. Pero sin embargo existían ciertos límites. Por ejemplo, en los medios de comunicación había mucha persistencia de los estereotipos de género, el cual pues se decía que una mujer incluso no podría estar preparada para poder gobernar este país. Y por supuesto teníamos una cultura política con un avance bastante limitado en cuanto a la aceptación de liderazgos femeninos. Y esto se complementa muy bien con la paridad constitucional que llegó en 2019 para tener más mujeres en los espacios de cargos públicos. Y bueno, actualmente, pues evidentemente en México la titularidad del Poder Ejecutivo es ocupada por una mujer. Las secretarías de Estado es un gobierno o un gabinete, perdón, paritario. Tenemos en el legislativo también un congreso paritario en donde ambas cámaras son presididas por mujeres. Y por supuesto en el Poder Judicial también tenemos una corte de 9 ministros y aunque es presidida por un hombre, pues tenemos una mayoría incluso de mujeres ocupando estos espacios, ¿no? Entonces hasta aquí dejo los antecedentes para que mi compañera pueda continuar. ¿Cómo está, profe? A la parte de transformar la cultura política. Bueno, primero hay que hablar de la nueva agenda, que son las campañas que obligan a posicionarse.
Esto significa que no es solo que cada vez haya más mujeres siendo candidatas y no es solamente que sea para cumplir con cuotas de género, sino que también para que se hablen de temas que antes eran marginales, como los cuidados, que hoy son más bien como parte del debate obligatorio. Pues ahora que las mujeres llegan, pues se comienza a hablar temas que afectan directamente a su vida cotidiana, que antes eran temas que eran completamente ignorados. Por ejemplo, los cuidados del hogar, la casa y todo lo que implica. Esto era un tema visto más bien como desde lo privado y ahora se convierte en un tema público, el cual es incorporado en las campañas y en las agendas políticas de las mujeres y que ya no es algo pues privado, sino más bien es un tema que se vuelve urgente y que requiere que se tomen medidas. Pues las mujeres no solo es que cambien las caras, sino que también cambian la agenda de prioridades. Después, la reacción social, avances que generan retrocesos. El camino no ha sido fácil, pero si bien hay avances, también al mismo tiempo hay retrocesos, pues sigue vigente todavía el techo de cristal. Varela en 2008 hablaba que el techo de cristal es una expresión para explicar las dificultades que siguen teniendo las mujeres para acceder a puestos de poder. Y si bien este techo se ha agrietado, en gran medida sí, pero sigue presente aún porque se juzga a las mujeres por ser mujeres, pero no por estar en una candidatura o por ser candidatas. Entonces esto nos lleva al punto 3, que es el precio del poder, el costo invisible de ser candidata. Bueno, por ejemplo, en la campaña del 2018, Margarita Zavala fue juzgada por diversos medios por su vínculo que tenía con Felipe Calderón, mencionando que su trayectoria dependía de que pues, era la esposa de Felipe Calderón. Entonces decían que su trayectoria era más por su marido, ¿no? Y también en la campaña cuando fue con Claudia Sheinbaum, que ahora es la presidenta de México, también enfrentó constantes críticas, constantes comentarios sobre su físico, que sobre su carácter, que se le comparaba su carisma con sus contendientes masculinos. Y pues entonces esto hace que en realidad se genere como una sociedad dividida. Porque si bien por un lado hay apoyo hacia las mujeres y hay muchas personas que lo aplauden, pero también por otro lado hay reacciones violentas porque pues en redes sociales aún hay ataques siguen habiendo ataques todavía sobre las mujeres y ahorita también sobre la presidenta. Entonces es un tema que se está viviendo actualmente y pues sigue presente, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, para llegar a la conclusión de este tema, el futuro es un poder prestado, un poder compartido. Bueno, primero hablamos del simbolismo hacia la transformación. No solo basta que una mujer ocupe un cargo político, sino que además haya una verdadera transformación, pues no es solamente que exista una foto como una forma simbólica, sino que también haya un cambio importante en la agenda, en la toma de decisiones, en la inclusión, en que haya una estrategia diferente, una transformación real. Y segundo, la próxima frontera, la interseccionalidad. ¿De qué mujeres hemos estado hablando? Bueno, el reto no es solo incluir a algunas mujeres o a pocas mujeres o a ciertas mujeres, ¿no? Sino que no debe de importar nada y todas deben de ser incluidas, desde mujeres indígenas, desde mujeres afromexicanas, desde mujeres con discapacidad, deben de ser incluidas todas las mujeres y también ser tomadas en cuenta, también ser visibilizadas y escuchadas. Y por último, hacer política con otro acento. Necesitamos un nuevo estilo de hacer política, que haya menos confrontación, que haya más colaboración de toda la gente, que no sea jerárquico, que no sea igual que siempre, que no se ejerza como siempre ha sido, sino que de verdad exista un cambio y que la violencia deje de ser una herramienta política. Entonces, que el verdadero impacto está en que de verdad exista un cambio y que no solo sea un cambio para algunas o para pocas,
sino que el cambio sea para todas, y pues esto sería la conclusión de este tema, y pues muchas gracias. Se habla mucho, se habla mucho porque, aunque no lo señala propiamente, ya empiezan a reflejar precisamente en los avances institucionales, continúa viendo o continuamos siendo testigos de todavía esa brecha de las diferentes sociedades. Entonces, hay investigación ¿vale? Ahora damos el uso de la voz a nuestros colegas. Pues los de casa, nuestros anfitriones, exactamente. ¿Cómo no? No, pero son colombianos. Sí. De una universidad del sur de Colombia, entonces, por eso lo digo. Les vamos a dar el uso de la voz a Elmer y a Daniel hasta por 20 minutos. Listo. Buenos días a todos buenas tardes a los presentes. Mucho gusto, mi nombre es Andrés y con mi compañero Felipe hacemos parte del programa de Ciencia Política de la Universidad del Cauca. Como nuestro objetivo en nuestra investigación es explorar cómo la juventud ha transformado la manera de hacer política en las últimas 2 décadas. Más que leyes o cifras, quiero que pensemos cómo la juventud colombiana ha sido protagonista en los diferentes cambios sociales y políticos por los que ha atravesado. Para este recorrido observaremos 3 momentos claves, que el primero lo hemos llamado desafección, que es cuando la juventud se siente ajena a la política, siente que los procesos no lo representan y más del contexto violento por el que Colombia estaba atravesando en ese entonces, no le permitía a la juventud participar de una manera efectiva en estos procesos. En menos de 20 años, pasamos también en un segundo momento que sería la activación, donde la juventud a través de procesos sociales, a través de movimientos estudiantiles, empieza a hacer representación en el activismo social. Y tenemos un tercer momento que lo hemos llamado como protagonismo, donde la juventud ha obtenido representación tanto en las aulas, en la calle y en las urnas. En menos de 20 años pasamos del silencio a la palabra, del desencanto a la acción, pero nos deja una pregunta que es ¿cómo o qué factores realmente hicieron posible este cambio? Se pasa de una generación escéptica a una generación movilizada, diversa y con nuevas agendas.
Para responder esta investigación se analiza factores estructurales, institucionales, culturales que explican este proceso de cambio. Este estudio se desarrolla con un enfoque mixto que combina revisión documental, fuentes secundarias y un análisis comparativo cubriendo el periodo del 2002 al 2024. Se trabajó con información del DANE, que el equivalente en México sería el INEGI, que se encarga de recolectar y procesar información. También utilizamos documentos de la registraduría, documentos académicos, recurrimos también a los medios de comunicación, pero más allá de los datos, lo importante fue la triangulación entre el contexto, el discurso y la acción. Con este marco introductorio pasemos a revisar cómo se ha caracterizado la participación juvenil en Colombia, tanto en canales institucionales como en, nosotros le hemos llamado, formas alternativas que las juventudes han construido por fuera del Estado. Aquí es donde veremos la riqueza y diversidad de las expresiones políticas en Colombia. En este apartado quiero mostrarles cómo se ha configurado la acción política de las juventudes colombianas durante las últimas 2 décadas. Hablaremos de 2 caminos: el institucional, que nos ofrece canales formales de participación, y el no convencional, donde los jóvenes han creado sus propias formas de expresión política. Ambos conviven y juntos reflejan la complejidad y la creatividad del protagonismo juvenil en Colombia. En el plano institucional, Colombia cuenta con varios mecanismos creados para fomentar la participación juvenil. Desde 1975 está el derecho al voto desde los 18 años, que era pues el único mecanismo de participación que tenían los jóvenes. Hasta que pues siguiente pues se creó el Estatuto de Ciudadanía Juvenil del 2013, que fue reformado en el 2018, y el más reciente es la elección de consejos de juventud. Ya les voy a hablar qué son, que fueron establecidos en el papel desde 1997, pero la primera elección formal y efectiva se realizó en diciembre, precisamente el 5 de diciembre del 2021. Sin embargo, la distancia entre la norma y la práctica sigue siendo grande. Aunque hay marcos legales, los jóvenes enfrentan barreras tanto materiales, informativas y de confianza para ejercerlos plenamente. Aquí en Colombia, el 19 de este mes de octubre se ha llamado a los jóvenes a votar para los consejos de juventud. Los partidos tradicionales, o llamémoslo los partidos que tienen fuerza, han optado por querer obtener 15 hasta 19 curules en este medio de participación. Pero también existen jóvenes que se han inscrito pues, por cuenta propia, sin un partido político ya establecido, y es muy difícil competir con los otros. Por eso hablamos de las barreras materiales, informativas y de confianza que enfrentan para ejercer estos mecanismos de participación. El reconocimiento legal está, pero la participación real todavía está en construcción. Más allá de lo institucional, las juventudes han desarrollado formas no convencionales de participación que son profundamente políticas. Encontramos que el movimiento estudiantil y la mesa amplia de negociación estudiantil que fue creada en el 2011, donde pues, el objetivo principal era defender la educación pública y uniendo pues, casi a todas las universidades del país bajo esta lucha. También hubieron movilizaciones sociales en el 2019, 2021, donde las juventudes ocuparon las calles y resignificaron el espacio público. En el 2021 se protesta porque, a pesar de que el gobierno dio ayudas, como se le llamó un subsidio, el ingreso solidario, terminando la pandemia, en plena reactivación económica, el presidente de ese entonces, Iván Duque, propuso una reforma tributaria que le ponía impuestos a los huevos, a la leche, prácticamente a la canasta básica, y la juventud se unió ante esta lucha y se pudieron lograr también avances en la obtención de recursos para los jóvenes. También obtuvimos un
un subsidio que se le llama Renta al Joven, que nos dan casi $100 cada 2 meses. Entonces es un auxilio que nos sirve. $100 cada 2 meses, sí. Más allá de lo institucional, bueno, encontramos que el movimiento estudiantil y la mesa amplia de negociación también resignificaron el espacio público. Las juventudes ocuparon las calles y el activismo digital se trasladó de la protesta a las redes sociales. El arte urbano, el muralismo, no sé si ustedes han dado cuenta, aquí en Medellín hay harto graffiti, y aquí en Colombia se le llama a la madre cucha, ¿no? Entonces, por aquí en un puente hicieron un mural grandísimo que cubría todo el puente que decía: las cuchas tienen razón. En la Comuna 13, en una época de violencia, para mostrar resultados ante el conflicto armado, se cogieron a los jóvenes que, digámoslo así, estaban en malos pasos, aquí en Colombia se utiliza un término despectivo que es desechable, ¿no? A los indigentes se les dice desechables. Entonces el ejército, un grupo paramilitar acompañado del ejército entró a la Comuna 13, asesinó a los jóvenes, los enterró en una fosa común cerca, y las madres todo este tiempo, como unos 15 años buscando, encontraron ahora los restos en una fosa común. Hicieron este mural, entonces son formas legítimas de participación. También la música ha contribuido, ha convertido el cuerpo y la ciudad en territorios políticos. También se convierte el tuit y el graffiti, y también, digámosle, la asamblea barrial, el lenguaje legítimo de lo político. No podemos hablar de participación sin mirar el lado opuesto, que sería la abstención. Durante muchos años los jóvenes fueron el grupo con menor participación electoral en Colombia, no porque no les importara, sino porque no creían que las instituciones lo representaban. La abstención juvenil fue una forma también, digámoslo así, de protesta silenciosa con un mensaje claro: este sistema no nos representa. Por eso, más que apatía, la abstención fue una forma de desafección política, una manera de decir: necesitamos otras formas de participación. En síntesis, la participación juvenil en Colombia se mueve entre lo institucional y lo alternativo. De un lado, los mecanismos legales que buscan incluir en la democracia formal, como les digo, los consejos de juventud, y de otro, las formas creativas, colectivas y simbólicas con las que los jóvenes han construido su propia ciudadanía. No hay una sola manera de ser joven y político en Colombia. Hoy las juventudes marchan, votan, crean, comunican y debaten, y en esa diversidad radica su fuerza. Listo, en ese sentido, como comenta el compañero Andrés, la participación política colombiana ha habido una serie de transformaciones, y nosotros pues las hemos identificado en 3 etapas, ¿no? Que nosotros la llamamos, como lo mencionaba él, la primera etapa, la desafección. Como lo comentaba, el contexto colombiano influyó muchísimo. La segunda etapa es la emergencia, la movilización y acción. En esta etapa comienzan las juventudes, los movimientos sociales a tener luchas individuales y particulares. Entonces encontramos lo que él decía, lo de la mesa amplia, que fue un momento en el cual pues los jóvenes, las universidades de Colombia se unen para pues ir un poco en contra de la reforma a la Ley 30, que es la reforma con la cual se financian las universidades. Entonces fue un momento neurálgico. Y por último, la etapa del protagonismo juvenil, que es la que encontramos pues posterior al estallido social, donde pues ya entran en juego lo que son las redes sociales, el arte y la cultura, como acaba de mencionar el compañero. Siguiente, por favor. Entonces nosotros encontramos que estas transformaciones se dan tanto en la forma en que los jóvenes, los canales que utilizan, las agendas en las cuales ponen pues el debate, y también, digamos, cómo se dan todos estos canales, cómo se concentran en la acción efectiva pues de la participación. Entonces encontramos como primera etapa que los canales tradicionales de la participación son los partidos políticos. Entonces, digamos, lastimosamente,
la democracia colombiana tiene, digamos, muchos procesos burocráticos, entonces si tú quieres incidir políticamente, tienes que estar adscrito a un partido político, porque nosotros tenemos las figuras que son conocidas como los líderes sociales, pero como aumentamos la violencia, pues ha tocado drásticamente a ellos. Entonces todo esto generó, no ha callado los líderes sociales, no ha callado las intenciones por parte de las juventudes por expresar su inconformismo, y ha pasado a nuevas vocerías, que es lo que decimos ahora el activismo digital. Cómo aparecen influencers, no sé si han escuchado aquí en Medellín, es un chico muy mencionado que se llama Cofradía para el Cambio, y es un chico que comienza a hacer videos informativos, a llevar una transmisión de lo que son las protestas sociales, a hacer la crítica social, y para ahora las próximas elecciones a la Cámara de Representantes se está lanzando, entonces pasa a ser un ejercicio informativo de las redes sociales a tomar un papel político para ocupar uno de estos puestos de elección popular. El siguiente, por favor. Entonces encontramos también que sea una transformación en las agendas políticas. Entonces, en un primer momento, en la etapa de la desafección, sean estos movimientos por intereses divididos. Entonces está la educación, está, digamos, la desigualdad, pero no hay como, digamos, un interés general por parte de la ciudadanía colombiana. Incluso durante el estallido social encontramos una división en lo que es la concepción de las problemáticas. Entonces encontramos personas que salen a protestar y personas que están en contra de las protestas. Dicen, no, yo no marco, yo produzco. Entonces, digamos, hay esa dualidad del ser, por así decirlo. Entonces nos pasamos a una segunda etapa donde ya no, los estudiantes no nos pensamos la lucha por los recursos. Sí, aún lo hacemos, pero entonces decimos, no, es que es una lucha más grande, más integral, más transversal. Entonces decimos, es que la desigualdad, ya no pensamos por los recursos de la universidad, sino que pensamos en la educación de los niños y niñas que están en lo rural, en la educación de los jóvenes, por ejemplo en el Catatumbo, donde apenas va a llegar a la universidad. Entonces ya pasamos de lo que decíamos, la educación puntual, a pedir recursos puntuales, a luchas mucho más estructurales, por así decirlo. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces encontramos que todas estas transformaciones han tenido detrás una serie de factores. Entonces nosotros encontramos que han habido factores estructurales, coyunturales y culturales, pues que impulsaron dichas transformaciones. La siguiente, por favor. Entre los factores estructurales encontramos la desigualdad. Lastimosamente Colombia es uno de los países más desiguales en América Latina. En el interior colombiano tenemos muchas brechas entre lo que es lo rural y lo urbano. Acceder a la educación en las zonas rurales en Colombia es bastante complejo. También la conectividad en las zonas rurales es difícil, y el desempleo y la precarización juvenil. En lo que va corrido las últimas décadas, la tasa de desempleo juvenil ha estado rondando el 25%, o sea, duplica la tasa de desempleo en Colombia. Y también decimos la precarización juvenil porque, digamos, en Colombia nosotros hemos tenido la fortuna e infortuna de contar a lo que se llama el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Entonces, te brindan la educación, es gratuita, pero tú sales como técnico, digamos, hay una brecha salarial, por así decirlo. Si tú te gradúas de una universidad, las posibilidades de acceder a recursos, a mejores salarios, es mayor que si tú sales del SENA, lastimosamente. Entonces, digamos, todos estos factores impulsaron, fueron creando una conciencia colectiva por parte de la ciudadanía, de pasar en la juventud, de pasar de no, es que yo tengo que pues mirar cómo sobrevivo, cómo pues sí, ¿no? Salgo adelante, a decir no, es que son las condiciones estructurales las que me van a permitir salir o no adelante. Entonces ahí es donde se convergen más. La siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, también hay factores coyunturales, como les mencioné, lo de la Mesa Amplia Nacional, que fue como una primera concentración de todos los estudiantes de Colombia. Posteriormente, el plebiscito para la paz también juega un papel muy importante porque se politizó demasiado. Entonces el plebiscito se llevó a muchísimos campos. Entonces no solo era el tema de decidir entre la paz o no, sino que se trajeron, no, es que se les va a entregar el país a la guerrilla, no, es que se les va a dar dinero, no, es que... Entonces todo esto generó, digamos, una discusión, y entonces las juventudes comenzaron a decir, no, pues hombre, es que nosotros queremos paz, los jóvenes de la zona rural están siendo reclutados. Entonces todo este tipo de discusiones se iba pues metiendo cada vez más. Y por último encontramos que el estallido social fue lo más contundente, cuando los jóvenes salen a las calles y se dan cuenta que con protestar
con hacernos sacar los ojos, con vandalizar, como que no va a haber un impacto, un cambio estructural. Entonces dicen, no, tenemos que tomar el poder. Entonces, lo que les digo, entonces estos influenciadores que en un momento registran, que en un momento hacen las denuncias, ahora dicen, no, listo, entonces queremos cambio, hagamos parte del cambio y quieren entrar a ocupar estos puestos de elección popular. La siguiente, por favor. Y el último factor, uno de los más importantes, son los culturales y tecnológicos. Entonces encontramos, como decía el compañero Andrés, que el graffiti, el tweet, las redes sociales comienzan a aparecer como espacios de resistencia. Entonces no sé si han tenido la oportunidad de escuchar a La Muchacha, es una cantante y entonces ella comienza a narrar estas historias colombianas y es de una manera súper interesante. Y pues como les comentaba, el papel protagónico que generan las redes sociales como pues canales de difusión. La siguiente, por favor. Listo, ya para concluir, entonces como vemos, la participación política de la juventud ha tenido unas características, se han transformado y han tenido estas, pues, ¿cómo decirlo?, estos factores estructurales. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que ahora el reto no es simplemente que las juventudes participen, como decía el compañero, que pertenezcamos a las listas de los partidos en los consejos de juventud, sino que estas formas que estamos evidenciando, cómo se llevan, cómo se trasladan estas denuncias, porque nos queda, pues nosotros tenemos la fortuna de encontrarnos en un entorno, pues que comentamos cómo se está desarrollando este ejercicio y vemos que lastimosamente los partidos políticos se quieren aprovechar de estos espacios. Entonces, como decía mi compañero Andrés, ellos las tienen un poquito más fácil porque ya saben cómo es el juego político. En cambio, si yo como joven quiero entrar a los consejos de juventud, se me dificultaría un poco más el tema de cómo hago para, sí, el tema de la información, qué debo hacer, la personería jurídica y todo eso, entonces se va a complicar más. Y por último, pues los jóvenes en Colombia no son el futuro, sino que son el presente. Digamos, lo que se dice, en cada mural, lo que el compañero decía de las escuchas tiene razón, o sea, no se quedó aquí en Medellín, escaló a otras ciudades, otras ciudades y otras ciudades. Entonces son denuncias que uno va por la calle y lee y entonces se van quedando en el subconsciente de la juventud y pues van generando un impacto. Y pues, esto es lo que queríamos compartir, que hemos alcanzado a investigar. Muchísimas gracias.
haciendo en la... Entonces, a mí un congreso, mi profesor me dijo que tenía que ir con una camisa y con una corbata, y están cambiando las formas, ¿no? Entonces, primero les pido una disculpa que llegué un poco tarde, llegamos un poco tarde a ellos, estábamos en una reunión con IFIT, pero es porque está haciendo la doctora Daniela Castillo con las mesas de nuevas generaciones, es que cuando nosotros empezamos a dar ponencias, mi primera ponencia en SUME fue en 2014, de repente era un tema de la pasión del voto del extranjero, me metieron a la mesa de misceláneos a las 8 de la noche, y yo di mi exposición, no sé si me fue bien o me fue mal, no iba mi esposa en ese tiempo, no teníamos dinero para que lo dejamos al extranjero, entonces cambiamos, pero mi esposa, y como un incertidumbre, ¿cómo sería hacer esto bien, sería esto mal, si mi abordaje teórico estaba bien, si mi modelo metodológico estaba bien, si mis resultados hacían algo significativo o no? Y entonces la doctora decidió que académicos no tan viejos viniéramos a las mesas de nuevas generaciones a hacer alguna retroalimentación. Y entonces cuando le conté a Ale, nos vamos, y mucho gusto. Ale y yo compartimos la maestría y el doctorado. En fin, son itinerarios. Y además, lo bonito de esto es que el ciclo se cierra porque Carlos y Sani de alguna forma fueron mis alumnos. Carlos y maestría, y ahí te ayudaron. Si no me recuerdo, tu primera comunicación con nosotros, o no la primera. La segunda. La segunda. Y Sani tomó clases conmigo en tiempos competitivos. No le gustó porque no vi tantos datos en su presentación, no importa. Bueno, eso es lo que quiero decir. Entonces, como preámbulo, hay veces que los académicos nos dicen, ese tema no se puede estudiar, ese tema no le entres, mejor entrarle al tema que yo estoy estudiando, ¿no? Algunas personas me dijeron, mis alumnos que estudiaron reforma judicial, así no se estudia así. Bueno, entonces la ciencia no avanza. La ciencia política y las ciencias sociales son ciencias porque son actuales, si nos basamos en la realidad, empíricas, tenemos datos, objetivas, la realidad como es, no como queremos que sea, metódicas y sistemáticas. Somos ciencia, pero nuestro objeto de estudio está en movimiento y es mucho más complejo, tiene niveles de entropía mucho más elevados que muchos sistemas biológicos, por ejemplo. Hay que entrarle al estudio. Y entonces me gusta lo que escucho. En México desde 2019, creo que es donde llegué con Carlos y la paridad es un eje rector del Estado mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los órganos colegiados, el ejecutivo, el legislativo, el judicial ahora que se elige por voto popular, no digo que esté bien o que esté mal, así es. Los consejos electorales, etc., pasan por el tamiz de la paridad. Y Sani hacía una muy buena reflexión al final, porque como politólogo en construcción nos decía, es que no es, o sea, sí es cierto que hay paridad, pero ¿quiénes llegan? No, eso lo dijo Sani, pero ahora hay corruptos y corruptas. Ahora, ¿de qué sirve la paridad si las presidencias de la Cámara de Diputados o las comisiones más importantes ya no es que sean nominadas por hombres o mujeres, sino por grupos de poder establecidos, pero invisibilizan la voz de las mujeres que llegaron como conquista de una lucha que empezó en 1953? Fíjense, en 1917, la Constitución Política de México, el voto era universal, pero fue hasta el 53 que se aprobó el voto de la mujer. En 54 llegó la primera diputada. Era un congreso, en ese tiempo era de 300 escaños con una. Hoy es un congreso de 500 escaños con 250 diputados y 250 diputadas. Sí, Sani tiene razón, pero atrás de la violencia política y de género hay descalificaciones. Tenemos una presidenta que es científica, que participó en alguna cosita de un premio Nobel de física, en alguna cosita, ahora cualquiera gana un premio Nobel, cualquiera lo pero cualquiera que justifique una innovación, pero es científica,
eso, si lo vive eso, la primera mujer de México, por llamarla de alguna forma, las que están en los niveles subsiguientes del mundo político necesitan garantías, que es lo que Insani dice. Hoy Insani y Carlos lo que nos exponen no son respuestas, son preguntas. Es hacia dónde vamos, hacia dónde va un país que de 120 millones de personas con una población mayoritariamente femenina, con una presidenta, con más gobernadoras, somos un país federal, más gobernadoras en este momento que en la historia, y aún así seguimos teniendo machismo, prácticas patriarcales de cierta política, etc. Me gustó mucho lo que escuché, ya platicaremos en casa también de eso. Y la ponencia de ustedes, ¿me recuerdan su nombre? Andrés y Daniel. También es muy interesante, fíjense que estuvieron las juventudes, ustedes lo dijeron un poco en su presentación, pero es que justamente las políticas de juventud o el diseño institucional de los estados, yo no voy a hablar de Colombia, porque no me corresponde, respeto mucho y que me saquen del plan, pero voy a hablar de México. Daniel y yo tenemos ahí un par de artículos de juventudes, y es bien interesante cómo las juventudes, de acuerdo con encuestas representativas, dicen, más que los adultos, yo sí creo en la democracia. Más que los adultos dicen, yo sí creo que tiene que haber un orden en el que se privilegie lo público de lo privado, entendiendo lo público como esa cosa de todas y de todos, y de cada en particular. Pero son los jóvenes, las juventudes, quienes confían menos en los partidos políticos, en los gobiernos, en las instituciones del Estado. ¿Y qué ha hecho el Estado? Ponen a un señor, al menos en México es así, un señor gordo de 50 años a dirigir el equivalente al Ministerio de Juventud. ¿Qué va a diseñar un hombre así, o una persona así, de políticas para jóvenes? No les entienden. Yo voy a decir, no los entienden, no les entienden. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a hacer un concurso, ya sé, vamos a hacer un concurso de ensayos o de cuentos, uno de debates. Las juventudes quieren hacer freestyle, quieren rapear, quieren intervenir en la plaza pública con grafitis, quieren hacer música, quieren hacer arte, quieren manifestarse, manifestar el descontento y la inconformidad. Hay un libro bien chingón, bien padre, bueno, ¿cómo lo llaman ahorita? ¿Chimba? ¿Chimba es chingón? Chimba. Pero chimba es como grosero, o sea, como de jóvenes. Bueno, Sí. Pero se llama Estudios del Malestar, de José Luis Pardo, ganó el premio Nagarama. Es un ensayo, no es ciencia política, es un ensayo, porque las juventudes no tienen que saber ciencia política, los politólogos sí, pero la ciencia que estudiamos es la ciencia ciudadana. La ciencia que estudiamos afecta al profesor, al barrendero, al chofer de autobús, a las personas que tienen familiaridad, etc. Y entonces, esto que nos presentaron ustedes ahorita de cómo se manifiestan las juventudes colombianas, cómo deciden hacer suya la plaza pública, y entonces frente a discursos como esto que decía Daniel de la productividad, de yo soy productivo y no me manifiesto, y quienes se manifiestan amolan mi productividad porque me quitaron. No, había una candidata a ser gobernadora en la Ciudad de México, que se llama jefa de gobierno, que decía que quería llevar las marchas al estadio de fútbol, al estadio Azteca, para que no molestaran. Se pierde el sentido de la acción colectiva. Tenemos a Yo Soy 132, no sé si lo escucharon, es un movimiento social de jóvenes que se posicionó en contra de un candidato presidencial que ganó además del PRI. Y después hicieron una cosa importantísima, Daniel está mucho más externo que yo, que fue proponer una reforma de ley para cambiar los medios de comunicación, el monopolio. Entonces, lo que hemos aprendido es que pequeñas acciones pequeñas tienen cambios globales. Está el M15, está, en fin, la primavera árabe, ¿no? Pero luego viene un cubetazo de agua fría de la vida. Es cierto que en Chile, por ejemplo, en plena pandemia, hay muchos movimientos de jóvenes. Ahí está el diagnóstico. Ustedes nos mostraron ejemplarmente lo que pasó en Colombia.
Colombia en estos años. Es su primera ponencia de los dos. Muchas felicidades. También la tuya, Lorenza. Carlos, no, ya, Carlos ya dijo luego. Pero pero justamente esas dos ponencias lo que nos enseñan es los jóvenes y las jóvenes se están preocupando por lo que pasa en la arena pública. Quizás nuestras metodologías pueden ser criticables, yo no lo voy a hacer ahorita, quizás platicamos, pueden ser cuestionables. La política tiene que decidir lo que es, no lo que queremos que sea. Pero eso nos dijeron los profesores. Y si sigues creyendo lo que queremos que sea para transformar la realidad, a lo mejor sale algo bueno. ¿No? Entonces, me gustó lo que vi, pero me gusta más este ímpetu que tienen ustedes por reconocerse del sur, reconocerse de una universidad pública, reconocer un esfuerzo por venir a un congreso de este tipo y ser escuchados y equivocarse y nada, no pasa nada. Pero viene el Valle de Agua Fría. En 1968 en México pasó algo que lamentable. Los jóvenes tomaron la plaza pública y el gobierno construyó un ejército. Allí no tuvimos una dictadura militar como acá sí, pero fue abrumador, fue devastador. Y mucho tiempo hubo el miedo de que si te agarraban en la calle con una mochila, con un libro de Marx, te metían la madriza de tu vida y a la cárcel. Hoy las bibliotecas están llenas de libros de Marx y la realidad no ha cambiado. No hemos cumplido la 11ª tesis sobre Feuerbach, cambiar el mundo. Decía Daniel, somos el presente, sí son el presente, pero son un presente lleno de pasado y esperanza en el futuro. Entonces, muchas gracias. Doctora Ale, ¿compartir algunas ideas? Creo que sí. Bueno, primero comparto también me uno a la felicitación por su primera conferencia. No escuché la anterior, pero igual les felicito por animarse a hacer
no en todos los ámbitos o en todos los áreas de conocimiento tenemos la oportunidad de incidir en nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces creo que en el de la ciencia política parecería que estamos muy alejados de esa, de nosotros poder tener que nuestras opiniones, que nuestros estudios, que nuestros trabajos se tomen en cuenta. Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que seguir realizando para no quedarnos nada más en la charla, ¿no? Entonces seguramente es lo que a ustedes también les motiva y bueno, no pierdan el ánimo de ir avanzando. Y bueno, justo cualquier cosa, contacto de Daniela puede compartir, guardar y nos vamos a ir o podemos apoyarnos. Gracias. Y finalmente, si le podemos dar el uso de la voz al doctor Rubén Vergara, de la Universidad Ya sé. Adelante. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias a los porque no alcancé a llegar a escucharlos a ustedes. Alcancé a ver y pues me generaron dudas, pero no alcancé a ver la metodología del trabajo, pero me gustaría leer el texto. Gracias. En el caso de ustedes, pues efectivamente, los felicito, trabajo es súper riguroso. La Universidad de Cauca tiene una experiencia histórica de movilización colectiva muy fuerte. La potencial indígena y la potencial de la juventud explica por qué las mujeres están haciendo su trabajo, pues entienden. Válido la lectura rigurosa y el diagnóstico que están haciendo, cómo viene siendo la cooptación por parte de los partidos tradicionales. Entonces, he seguido al movimiento conservador y al MIRA y hacen un papel totalmente, digamos, la línea que están haciendo está pertinente, está muy bien. Lo segundo, la trazabilidad de los momentos de participación también está pertinente. Estos momentos son importantes para referenciar cómo se han cambiado las dinámicas de la participación colectiva. Al respecto, tengo dos preguntas fundamentales. La primera sería, si ustedes han revisado el marco teórico de autores colombianos y latinoamericanos sobre forma de acción colectiva, movilización social, etc. Es la primera pregunta. La segunda sería, en tanto no conozco, no he visto el tema de cofradía y de la muchacha, los impuestos que ustedes manifestaban. La pregunta es, aparte de los influencers, ¿han hecho seguimiento a otros activistas o lideratos que de forma colectiva aspiren a órganos de representación? O sea, aparte de esos dos que son digamos, influencias o actores individuales que expresan el sector colectivo, ¿existen otras iniciativas al respecto? Y la última pregunta es, ¿cómo ven la participación del gobierno Petro respecto a la vocación de la movilización social que algunos manifiestan? Para el desarrollo de la investigación, nosotros lastimosamente tenemos una metodología pensada de una manera distinta. Como menciona, desde la Universidad del Cauca sí hemos tenido esa conexión, por así decirlo, con la manifestación, la movilización, esos diferentes canales de expresión, por así decirlo. Y nosotros pues sí nos preguntamos en el inicio, bueno, los jóvenes nos manifestamos en las calles, pero ¿cómo nos manifestamos en las urnas? Ese fue nuestro punto de partida, cuando todo comenzó. Y lastimosamente cuando fuimos a los datos, al DANE registraduría, no encontramos una desagregación de decir de tantos o tantos edades, nos vota. O sea, nosotros teníamos pensado que iban a haber datos con los cuales podíamos trabajar y sobre eso decir es que estas edades se comportan de esta manera y eso quedó. Lastimosamente, como les comento, la registraduría no tiene desagregados sus datos, nos encontramos que lo único que nos brinda son los formularios C14. Entonces nos decantamos más para hacer un barrido documental. Sí tenemos abordando diferentes estudios sobre el abstencionismo, sobre cómo ha sido la participación juvenil como tal, pero al momento, porque este es como un primer panorama así muy general, pues tenemos pensado más adelante indagar sobre factores más puntuales, sobre aspectos más específicos, pero en este primer momento lo que hicimos fue un barrido documental. No hablamos en un actor particular, en algún concepto específico, porque encontramos que eso, la participación política de los juventudes ha sido, pues, no ha sido permanente, digamos, no encontrábamos, como decirlo, pues, tan necesario o propicio encasillarlo, decir vamos a establecer la participación política, sino que queríamos mirar eso, digamos, a partir de lo que decía él, digamos, sí nos han dicho que estas son las formas, pero digamos, ¿qué es lo que no hemos tenido en cuenta? ¿Qué es lo que no hemos tenido en cuenta para la participación? Entonces, la respuesta como tal es no ahondamos como tal en un autor, en un concepto, sino que hicimos un barrio de cómo se ha comportado, pues, para sacar esta definición, estas características, estas transformaciones como tal. Y bueno, aparte de los
ha hecho que diferentes personas se tomen la vocería y se conviertan en líderes sociales. Desde el 2018 hasta el 2022 se evidenciaron múltiples asesinatos a líderes sociales. La muchacha representa esta realidad de una manera cruda, una manera que bueno, no se puede escuchar las canciones y el ritmo puede parecer un poco llamativo, pero si uno analiza la letra, es la realidad colombiana, como les digo, de una manera cruda. Eso sería por parte de los músicos, la parte de los influencers. Y quiero darles una experiencia en esta parte. Yo soy de un pueblo que se llama el Tambo Nariño, es otro municipio más allá del Cauca. La administración actual, la alcaldía, tiene una forma de utilizar los recursos, digamos, pésimo. Hay mucha corrupción y con mi amigo nos hemos planteado la tarea, nos hemos dado la tarea de hacer videos informativos sobre el uso de estos recursos. Entonces, yo no me considero influencer, pero sí quiero informar a la gente, si queremos pues, dar a conocer los problemas, los mecanismos de denuncia de estas situaciones. Y con respecto a la tercera pregunta de la participación de las protestas en el gobierno Petro, hagamos una comparación con el anterior gobierno, pero no por hablar mal del mismo, ni por hablar mal de Lucas, sino simplemente de las prácticas. En el gobierno de Iván Duque, como les contaba, en el 2021, porque después de pandemia nosotros no se podía trabajar, no se podía producir, todo el mundo estaba quieto, no teníamos recursos. La opción del presidente, independientemente de quién sea, hacer una propuesta de poner impuestos a la canasta básica, a los huevos, a la leche, fue devastadora. Entonces, la juventud, también se dieron cuenta que las pensiones no tenían que el sistema de pensiones en Colombia no era efectivo. Entonces, se unieron muchos sectores, los viejitos, digámoslo así, los jóvenes. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo el Estado ante esta problemática? Coger el SMAT, que es el grupo en ese tiempo, ahora se llevó el UNDO. UNDO. ¿no? Ajá. En ese tiempo se llamaba SMAT, era un grupo antidisturbios, y ellos utilizan armas con balas de sal. Pero pues ustedes saben que puede que sean balas de goma, pero de todas maneras generan. Y les cuento algo para los que son de México. Hace poco mataron, se habla siempre de asesinato. Estamos en confianza, amigos. Sí. No. Sonaron balazos en la mañana y todos estábamos tranquilos. Bienvenidos a Colombia. Y el problema es que asesinaron a un precandidato presidencial que se llamaba Miguel Uribe. Y él, el SMAT disparaba hacia los manifestantes. En muchas ocasiones, pues jóvenes, que se hacían llamar los de la primera línea. Pues como también había mujeres, les digo, había ancianos, ellos estaban atrás. La primera línea, más que todo, era conformada por jóvenes. A muchos integrantes de la primera línea, a uno les sacaron el ojo con una bala de salva, les sacaron el ojo. Y cuando le preguntaron al candidato presidencial que qué opinaba, dijo, no, es que el proyectil tenía un objetivo y el joven se cruzó en y él fue matado. Promoviendo la legalización del uso del porte de armas, fue asesinado. Actualmente se ha protestado, no con la misma fuerza que antes, pero un logro del gobierno Petro es que nos ha puesto a hablar a todos los sectores de política por la cantidad de reformas que ha propuesto, a la salud, a
pensiones, reformas tributarias, sistema educativo. Entonces, han habido cosas que no nos han parecido, que se han omitido por parte del sector estudiantil y hemos tomado las calles. En esta ocasión no nos han disparado los ojos. En esta ocasión se nos ha respetado el debate y pues la participación política en las calles la considero, estábamos hablando precisamente ayer de esto, la considero en este gobierno efectiva porque no se nos atenta contra nuestra integridad. Me gustaría agregar, como dice Andrés, sino que menciona de, digamos, cómo en las elecciones, nosotros también haciendo el estudio encontrábamos eso, digamos, las elecciones del 2022 fue un punto clave, porque digamos, toda esa desafección de las calles, los consideraron listo, hay que salir a votar. Entonces, por una parte, considero que sí, Gustavo Petro, cuando iba a ser presidente, se aprovechó porque decía, listo, ya marchamos y tenemos todo esto en cuenta, ahora vamos a votar, yo voy a encabezar este proceso político. Entonces, yo ahí lo único que sí vería es que, digamos, Colombia, pues las juventudes, somos un país muy dividido. Entonces, a pesar de que Gustavo Petro se apropió de estas luchas sociales, desde las que se promulgaban en el 2021, pues es decir, ok, están protestando en el 2021 por esto, entonces mi proyecto político va a ser esto. Pero, más sin embargo, la diferencia de la que le ganó a Rodolfo Hernández fue muy corta, muy pequeña. Entonces, ahí, pues yo siento que cuando él, si decirlo así, se apropió pues, de las marchas, de los movimientos, pues en las urnas debió haber aplastado a Rodolfo Hernández, pero eso no fue lo que se vio. Entonces, siento yo que eso sería como algo mucho más interesante en lo que abordar, ¿no? Si es un personaje pues, que ha tenido esta intención, porque pues, cuando se lanzó no. Pues, yo personalmente me atrevería a verlo así. Y una cosita, con respecto a la primera pregunta de los que realizamos autores latinos, no lo hicimos, pero sí me gustaría que nos recomiende algunos para su investigación. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Pues con esto concluimos la última mesa en las generaciones del 16º Congreso de la SUME. Espero que haya sido de su agrado y les digo que les vamos a hacer llegar una encuesta de percepción para conocer cuál fue su experiencia acá en la comisión. Bueno, en relación a estas mesas. Y bueno, pues ahí esperamos que nos estén apoyando en la respuesta. Y pues deseo que haya sido satisfactoria su visita y su entrevista. Muchísimas gracias. ¿Nos regalan una foto? Sí.